de rigidez. Entonces, capítulo 4. Método modal espectral. ¿Sí? Método modal espectral. Entonces, antes de hablar en sí del método modal espectral, vamos a definir rápidamente, como primera parte, yo diría, ¿sí?, lo que es la matriz de rigidez. ¿Sí? La matriz de rigidez. Entonces, miren, con ustedes creo que en realidad va a ser mucho más sencillo recordar el tema de matriz de rigidez en general, porque se ha visto esto en la asignatura de estructuras, ¿no es cierto? Sí, se vio con todo el detalle del caso. Entonces vamos a hacer ahora nosotros eh, un resumen, diría yo, un recuerdo de todo lo que se vio en esa asignatura y que ahora, pues evidentemente, nos sirve para abordar lo que es el método de solución de análisis sísmico de estructuras, en este caso el método de superposición modal o el método modal espectral, ¿sí? Previo a esto, pues como recuerdo nada más, el hecho de que vamos a abordar un procedimiento lineal, ¿no es cierto? Sí, un procedimiento lineal, habíamos dicho, es el requisito mínimo para el caso de las estructuras eh, digamos, irregulares incluso, ¿no es cierto? Las estructuras consideradas normales, bueno, también las estructuras esenciales especiales, sí, con cierta irregularidad, pero siempre manejándonos dentro del campo lineal, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hablar del campo lineal, pues en realidad, en general, yo le voy a poner K, se mantiene constante en todo el procedimiento de cálculo. Es decir, desde que iniciamos el cálculo, K va a ser la misma. Hasta cuando determinemos incluso las respuestas, K sigue manteniéndose con los mismos valores. Es decir, no se considera degradación de material, porque recuerden que la matriz de rigidez en términos generales depende de la geometría y de los materiales, ¿no es cierto? Pero ingresamos nosotros un valor de propiedad de material, diríamoslo así, como la capacidad máxima del material, ¿no es cierto? Obviamente en función de los estándares, en función de las normas, ¿no es cierto? Y esta capacidad del material se mantiene constante, como les menciono, incluso hasta cuando ya nosotros determinamos las respuestas. Entonces, abordamos el campo lineal, ¿sí? Entonces, vamos a ver rápidamente lo que es la matriz de rigidez espacial, ¿sí? Habíamos dicho que en el método de los desplazamientos, perdón, el diseño basado en fuerzas, ¿sí? El diseño basado en fuerzas, se requiere la modelación tridimensional de la estructura de edificación, ¿no es cierto? Se debe hacer modelos tridimensionales, decíamos. ¿Sí? Entonces, es importante la definición de matriz de rigidez espacial, que ustedes ya conocen esto, ¿no es cierto? También conocida como la matriz en coordenadas de piso. ¿Sí? Entonces, miren, para considerar modelos tridimensionales, ¿sí? Lo que más se usa en el análisis sísmico es considerar 3 grados de libertad por planta, ¿no es cierto? ¿Sí? 3 grados de libertad por planta. ¿Qué implica esto? Pues nuevamente les recuerdo, ¿no es cierto? Suponemos que tenemos una losa completamente rígida en su plano, ¿sí? Tenemos una losa completamente rígida en su plano, ¿sí? La cual sirve de vínculo, ¿sí? O une los pórticos planos que conforman la estructura. Entonces trabajamos con un modelo de losa rígida, ¿sí? O piso rígido, ¿sí? Piso
rígido. ¿Sí? Y dentro de esta consideración, pues consideramos el hecho de 3 grados de libertad por planta. Ese es el modelo espacial, ¿no es cierto? ¿Sí? El modelo espacial que se maneja o se puede manejar para este análisis. ¿Sí? Claro, ¿no es cierto? Entonces, miren, rápidamente vamos a hacer el análisis, ¿no es cierto? Miren, yo tengo aquí una planta cualquiera, ¿sí? Tengo una planta cualquiera, recuerden este dibujito. Digamos una losa, ¿cierto? Sí, sus dimensiones, miren, A, B. Podemos tener un eje referencial, X y Y. Sería el estado inicial, ¿no es cierto? Y luego nos planteamos el estado deformado. Miren, ¿sí? Entonces tengo la losa original, recuerden ustedes, y cómo sería el estado deformado. Entonces, miren, podemos tener sería algo así, miren, el estado deformado de la losa. ¿Sí? Entonces, en el estado deformado, nosotros decimos que la losa mantiene sus dimensiones. ¿Y por qué mantiene sus dimensiones? Porque estamos diciendo que es una losa completamente rígida en su plano. Entonces, dicho de otra forma, incluso es indeformable en su plano, ¿cierto? ¿Sí? En el plano X, Y. Entonces, si nosotros consideramos, ¿sí?, una acción sísmica que también actúa, ¿sí?, hemos dicho de forma no concurrente en el plano, en el eje X o en el eje Y, pues el efecto de la acción sísmica puede ser el gráfico que acabo de mostrarles, ¿sí? Entonces, claro, no hay deformación, como ustedes ven, solo desplazamiento, ¿sí? Entonces, si yo pongo aquí un punto de control, miren, sí, ya saben ustedes de ese punto de control, cuál es, sí, digamos, está ahí. Entonces, si decimos que la losa es completamente indeformable, lo que le pasa a ese punto en realidad le pasa a todos los puntos, ¿no es cierto?, de la losa. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido ahora? Miren, tenemos aquí que se da un desplazamiento horizontal, ¿sí? Tenemos aquí que se da un desplazamiento vertical, y adicional, como ustedes ven, respecto a un eje perpendicular a la losa, se nota una rotación. Pongo Q3, ¿sí? Que corresponden a los grados de libertad, en este caso, de la estructura espacial. Recuerden que estoy haciendo un análisis tridimensional, ¿sí? Entonces, decimos nosotros que tenemos la condición de piso rígido, ¿sí? Tenemos la condición de piso rígido con 3 grados de libertad por planta. Pues efectivamente, eso es lo que tenemos aquí, ¿no es cierto? Entonces, miren, definimos, ¿sí? Definimos nuestro sistema Q mayúscula, Q minúscula. En este caso, la estructura más compleja, ¿sí? Sería nombrada con Q, que corresponde a la estructura espacial. Recuerden cuando analizábamos pórticos planos, igual el pórtico plano, pues la estructura en sí, la estructura total, era denominada con Q y los elementos con P. En este caso, la estructura más compleja es la estructura espacial, la denominamos con Q, y también, pues, si decimos que esta estructura está compuesta por pórticos planos, la estructura más simple la vamos a denominar con P, ¿sí? Que en realidad es solo nomenclatura, pero estamos manejando dos modelos diferentes que decimos, yo digo, ¿no? La estructura más compleja con Q y la estructura más simple, obviamente que es parte de la estructura más compleja con P, ¿sí? En este caso Q la estructura espacial, P las estructuras planas, que es justamente lo que vamos a ver a continuación. Entonces, definimos el sistema, ¿no es cierto? Ahora, si quieren verle de otra forma, este grafiquito también les he mostrado, ¿sí? Para que se acuerden en proyección, ¿no es cierto? Sí, miren, tengo esto, ¿sí? En proyección.
Entonces, yo incluso puedo dibujar aquí los pórticos. Miren, nombrar, tengo el pórtico A, el pórtico B, puedo tener aquí el pórtico 1 y el pórtico 2. Es un edificio de un piso, ¿no es cierto? Pero para la explicación sirve. Miren, conformado por 4 pórticos, 2 en el sentido X y 2 en el sentido Y. Donde le pongan los ejes, pues en realidad es indistinto. Se supone que tengo que hacer yo un análisis independiente, como ustedes saben, para cada eje. ¿Por qué? Porque hemos visto, ¿no es cierto? En el diseño basado en fuerza, pues se supone que la acción sísmica actúa de forma no concurrente, como les decía. Entonces, en realidad no causa ningún problema. Entonces, decimos 3 grados de libertad por planta, entonces ubiquemos los grados de libertad. ¿Sí? Lo que les acabé de mostrar. 1, 2, 3, sistema Q, mayúscula Q minúscula. ¿Sí? ¿Dónde se ubican los grados de libertad? Recuerden el concepto de grados de libertad. Hablamos de posición final de un punto o de una junta, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces debemos obviamente chequear eso. Entonces, les decía, si yo aplico los grados de libertad a cualquier punto de la losa, en realidad es el mismo análisis, porque la losa es indeformable. ¿Sí? Pero, por facilidad de cálculo, nosotros trabajamos con el denominado centro de masas. ¿Sí? Entonces, el centro de masas es la junta, es el punto donde vamos a ubicar los grados de libertad y que luego del análisis pues se encontrará la respuesta de la estructura a través de ese punto, que corresponderá, ¿sí? Si estamos en Q mayúscula, Q minúscula, pues corresponderá a un desplazamiento sentido X, otro en sentido Y adicional la rotación de la planta. Eso es lo que se establece, ¿sí? Eso es lo que se establece. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo que ahora estamos buscando? Pues en realidad es tratar de determinar la K espacial, ¿no es cierto? La matriz de rigidez, ¿sí? De la estructura espacial, hablando de que tenemos que trabajar con modelos tridimensionales, ¿sí? La K espacial, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, planteamos el modelo, como les decía, y vamos a ver cómo se puede determinar. Si nosotros decimos, sí, que la hipótesis básica, el punto de partida es hablar de que la losa es completamente rígida en su plano y que sirve de vínculo de las estructuras planas, nosotros debemos estar claros que la estructura tridimensional está formada por estructuras planas, por estructuras más simples, les digo, ¿no es cierto? ¿Sí? Que serían en este caso estructuras planas. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las estructuras planas? Los pórticos. En este caso, como les decía, el pórtico 1, el pórtico 2, el pórtico A, el pórtico B. Esas son las estructuras planas que mediante la losa conforman la estructura tridimensional. Entonces, nosotros podemos, a partir de las estructuras planas, poder determinar la matriz de rigidez de la estructura espacial. ¿Sí? En realidad es un concepto bastante utilizado que ustedes conocen en análisis matricial de estructuras. Es decir, relacionar la estructura más compleja con la estructura más simple y a partir de los resultados de la estructura más simple, encontrar, ¿sí? Para la estructura más compleja. ¿Sí? Sería más o menos así. A partir de la estructura más compleja, encontrar lo que necesito en la, perdón, a partir de la estructura más simple, encontrar lo que necesito en la estructura más compleja. ¿Sí? De lo simple a lo complejo. Pero necesito establecer una relación, ¿no es cierto? Entonces, entre la estructura simple y entre la estructura más compleja. ¿Cuál es nuestra estructura simple? Los pórticos planos. ¿Cuál es la estructura compleja? La estructura o el modelo tridimensional. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer y ustedes ya conocen eso. Yo voy a buscar lo que les decía, ¿sí? Una relación, ¿sí? Entre las coordenadas de piso y las coordenadas de pórtico. Entonces sería relación entre la estructura espacial, ¿sí? Y la estructura plana, ¿sí? Relación entre la estructura espacial y la estructura plana. Dicho de otra forma, relación entre las coordenadas de piso y las coordenadas de pórtico, ¿sí? Entonces,
Miren, como les decía, en este gráfico tenemos 4 pórticos. Pórtico 1, pórtico 2 en el sentido X, pórtico A, pórtico B en el sentido Y. ¿Sí? Ahora, siempre, si nosotros hablamos de que el análisis se hace independientemente en cada eje, y como dice la norma, de forma no concurrente, yo puedo de aquí extraer un pórtico, ¿no es cierto? Y me va a representar a cualquier pórtico, hacia allá voy. Mire, tengo aquí este pórtico, ¿sí? El pórtico de un piso. Puede ser cualquiera, ¿no es cierto? Sí, en realidad puede ser cualquiera de los 4 que están en esa estructura. Y el análisis siempre va a ser el mismo, porque cuando haga yo análisis sentido X, va a ser el 1 o el 2. Y cuando haga sentido Y, va a ser el A o el B. ¿Sí? En realidad el análisis es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que determinamos aquí? Vamos a determinar nuestro sistema, ¿sí? De la estructura más sencilla, como les decía, que vamos a llamar P mayúscula, P minúscula. Pero este pórtico, pues en realidad ya no es un pórtico independiente, un pórtico que se me ocurrió o un pórtico plano en general. No, este pórtico es parte de este edificio, parte de esta estructura espacial. Y esta estructura espacial nosotros hemos definido una estructura que tiene 3 grados de libertad por planta. Entonces, en función de los 3 grados de libertad por planta, ¿sí? Hablando de que tenemos un piso rígido, ¿cuáles serían las coordenadas de este nuevo sistema, de este sistema P? Pues simple, ¿no es cierto? Sí, miren, tendría aquí yo el grado de libertad. Un grado de libertad por piso, hablando de las estructuras planas. ¿Sí? Que es lógico, ¿no es cierto? Si estoy en el sentido X, digamos, para el pórtico 1, miren este grado de libertad, correspondería al desplazamiento en sentido X, en este caso 1, ¿no es cierto? Para el sentido Y, simplemente el gráfico sería el mismo, pero tendría yo el pórtico A, digámoslo así, con el grado de libertad 2. O sea, siempre esta representación sirve para cualquier pórtico. Ahora, bueno, si ya tenemos un edificio con una variación geométrica entre pórticos del sentido eh, X y pórticos del sentido Y, ¿qué puede pasar? ¿No es cierto? Que también es lógico. Es lo más general, más bien. Sí, simplemente cambia la geometría, pero en este caso el grado de libertad, pues siempre va a ser 1 por piso, ¿no es cierto? Sí, siempre va a ser 1 por piso. Entonces tenemos el sistema P. Entonces, miren, sí, como en todo, en análisis de estructuras, tenemos que establecer las convenciones de signos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, miren, como he graficado para Q y para P, nosotros hablamos del sentido positivo, tanto de las coordenadas de piso como de las coordenadas del pórtico, ¿sí? Entonces, miren la diferencia, ¿no es cierto? Cuando hablamos de Q, vamos a hablar de desplazamientos y giros. Y cuando hablamos de P, nosotros vamos a tener el desplazamiento del piso, ¿sí? ¿Sí? Desplazamiento del piso. En este caso, como ustedes ven hacia la derecha, pues hablamos de que es la convención positiva, ¿sí? Y como ustedes saben, miren, para los dos casos, para Q y para P, cuando hablamos de las letras mayúsculas, nosotros hablamos de acciones, ¿no es cierto? De fuerzas, ¿sí? Entonces vamos a tener aquí, miren, en Q se van a determinar fuerza en el sentido X, en el sentido y además un momento, ¿no es cierto? Y cuando hablemos de P, vamos a tener que el P1 mayúscula sería una fuerza horizontal del piso, ¿sí? Eh, igual una por piso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que busco ahora? Pues lo que les puse aquí como título, una relación entre estos dos sistemas, ¿cierto? ¿Sí? Relación entre estos dos sistemas. ¿Cómo se relacionan Q con P? Y ya sabemos, ¿no es cierto? Se relacionan mediante una matriz A. Entonces, el concepto de la matriz A de compatibilidad de formaciones en realidad es un concepto bastante amplio, ¿sí? Podemos aplicar a cualquier caso, ¿no es cierto? Hablamos de estructuras planas, de espaciales, ¿sí? El tema es que hay que saber relacionar, como les digo, establecer, más bien diría, la estructura más compleja, que para mí en este caso es la estructura espacial,
y la estructura más simple que es el pórtico, pero claro, es parte de esta, ¿no es cierto? Lo mismo hacíamos en pórticos planos, ¿sí? Hablábamos la relación entre la estructura que sería el pórtico plano completa y los elementos, ¿sí? Entonces, en realidad es el mismo concepto, ¿sí? Entonces, ¿cómo se relacionan, ¿sí? P con Q mediante la matriz A. ¿Sí? Miren esta ecuación repetitiva que hemos utilizado ahí. Entonces, necesito encontrar la matriz A, ¿no es cierto? Necesito encontrar la matriz A. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo determino la matriz A? Pues sencillo. Miren, tenemos los dos modelos. Estructura espacial, coordenadas Q, estructura plana, coordenadas P. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar A? Pues simple, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a realizar las deformadas elementales. ¿Se acuerdan el concepto de deformadas elementales? ¿Sí? Deformadas elementales en Q. Y vamos a medir las deformaciones. Medir deformaciones en P. ¿Sí? Obviamente habrá que asociar esto a la convención de signos, ¿no es cierto? Si eran positivas estas deformaciones, si se desplaza en el sentido de la orientación positiva, es decir, en función de la convención que tenemos en realidad. Entonces, de esta forma encontramos A. Fácil, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver rápidamente. Esto insisto que ustedes ya saben, pero refrescamos, ¿sí? La primera deformada elemental. Decimos que Q1 es igual a 1, QI es igual a 0 y distinto de 1. ¿Qué estamos diciendo? Que en el sistema Q voy a generar, ¿sí?, un desplazamiento unitario en el sentido 1. Si es X, pues en el sentido X. ¿Sí? Y el resto nulos. Ese es el concepto de deformadas elementales. ¿Sí? Entonces digo, solo Q1 tiene valor, el resto de Qs tiene 0. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿cómo sería el gráfico, no es cierto? Entonces tengo, miren, aquí tengo la planta, ¿sí? Y necesito generar el desplazamiento unitario. Entonces, le pongo así, más o menos, ¿no? Mire, en el sentido 1 o sentido X, ¿no es cierto? Entonces yo digo, esto es 1, esto es 1, ¿sí? Pero hemos dicho que trabajamos con una junta, que es nuestra junta de control, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces tengo, digamos que más o menos por aquí, centro de masa, ¿sí? Miren, ahí está. Y para el de acá, más o menos por acá, ya. Ahí está, digamos. Entonces aquí también tenemos que esto, sí, miren, es 1. ¿Sí? Entonces ahí tengo ya la deformada elemental. Simple, un desplazamiento unitario, ¿no es cierto? En el sentido 1 o sentido X, si es que es el caso. ¿Sí? Entonces necesitamos medir las deformaciones. Pero cuando hablamos de medir las deformaciones en P, lo que les escribo aquí, medir las deformaciones en P, quiere decir que vamos a ver qué pasa con los pórticos, ¿no es cierto? Genero la deformada elemental en la estructura espacial, ¿sí? Y veo qué pasa en los pórticos, eso es medir en P, ¿sí? Entonces, si yo tengo el gráfico aquí identificado, tengo el pórtico 1, el pórtico 2, el pórtico A, el pórtico B, ¿sí? En realidad está bastante simple, ¿no es cierto? Entonces, miren, ahí veo, si quieren, para que se acuerden nada más. Miren, aquí tendría yo el pórtico 1, aquí tendría el pórtico 2, ¿sí? Aquí tendría el pórtico A y aquí tendría el pórtico B, ¿sí? Entonces ahí veo qué pasó, ¿no es cierto? Entonces tengo aquí, miren,
digamos, P1, P1, P1 y P1, porque tengo 4 pórticos, ¿sí? ¿Por qué todos 1? Porque estoy en el primer piso. Recuerden que estamos hablando de un desplazamiento por piso, ¿sí? Entonces, por eso le pongo a todos P1. Si tuviera más pisos, pues sería P2, que sería el del segundo piso, y así sucesivamente, porque es 1 por piso, ¿sí? Y tendría aquí del pórtico 1, del pórtico 2, del pórtico A, del pórtico B, ¿sí? Entonces ahí se ve claramente, ¿no es cierto? A los pórticos A y B, en realidad no ha pasado nada, 0, 0, ¿sí? Y en el pórtico 1 y el pórtico 2 ha habido un desplazamiento. ¿Cuánto vale? Sencillo, 1, 1. Ya, ahí está. Simple, ¿no es cierto? Simple. Para el caso de la segunda deformada, en cambio, ahora decimos que Q2, ¿sí? Q2 es igual a 1, QI es igual a 0 y distinto de 2. Entonces ahora decimos que la Q2 tiene valor, ¿sí? Y el resto nulas. Es lo contrario, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacerle aquí el grafiquito. Mire, ahí está, ¿sí? Ahora decimos, se va a ir para arriba. ¿Por qué se va a ir para arriba? Porque esa es nuestra convención, ¿no es cierto? Puede irse para abajo si cambio la convención, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué tengo aquí? Nuevamente, miren, tengo aquí, esto vale 1 y esto vale 1. De la misma forma, el punto de control, que es nuestro centro de masas, yo tendría aquí más o menos, digamos, por ahí, y el otro por acá. Entonces, simplemente es esquemático esto. Esto es 1. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ¿no es cierto? Ya rápidamente, aquí ya no es ningún problema. Tengo P1, 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 es decir, desplazamientos del primer piso para el pórtico 1, el pórtico 2, el pórtico A y el pórtico B. ¿Sí? ¿Cuánto vale? Miren, para 1 y 2 no hay nada, 0, 0. Y para A y B sería 1, 1, ¿cierto? ¿Sí? Sencillo. Y finalmente, la tercera, ya no hay que hacer aquí ningún gráfico de deformado elemental, sino simplemente la tercera columna de A corresponde a las distancias, ¿sí? Desde el centro de masas a cada uno de los pórticos. Distancias desde el centro de masas a cada uno de los pórticos, ¿sí? Recuerden. Sí, entonces miren, tengo yo que conocer esto, ¿no es cierto? Saber desde el centro de masas, miren, sería algo así, ¿no es cierto? La distancia, ¿sí? Al pórtico 1, al pórtico 2, y de la misma forma, miren, aquí puedo trazar algo así, la distancia al pórtico A y al pórtico B. ¿Desde dónde? Desde el centro de masas, ¿sí? Entonces, para completar a manera de ejemplo, nada más, pongamos aquí distancias, ¿sí? Digamos que entre 1 y 2, 7, por poner un valor nada más, ¿sí? Y entre A y B, 8, ya. Simple, ¿no es cierto? Entonces, para la distancia entre A y B, miren, aquí sería 4, 4. Recuerden que el centro de masas, ¿sí? Si se tiene una distribución de masas, digamos, entre comillas, normal, coincide con el centro geométrico de la planta, ¿sí? Coincide con el centro geométrico de la planta. Entonces, por eso ustedes ven que le pongo la mitad, la mitad. Ya, ahí está un poco mejor. Y aquí sería esto. Ya. 3, 5, 3, 5, ¿no es cierto? 3, 5, 3, 5. Ya. Entonces, con esto ya podemos aquí ubicar la tercera columna. Estamos aquí, ¿no es cierto? Entonces tendría P1, P1,
P1 y P1, que correspondería el pórtico 1 al 2, al A y al B. Ya, entonces, ¿cuánto vale? Para el pórtico 1 y el pórtico 2, simple, dijimos 3,5, ¿no es cierto? Sí, 3,5, 3,5, 4 y 4. Sí, esto sí hay que leer, ¿no es cierto? Esto sí hay que leer estas distancias, ¿no es cierto? Entonces, tenemos las distancias, pero estas distancias tienen signo, ¿sí? Estas distancias tienen signo. Serán positivos si la orientación positiva del pórtico rota respecto al centro de masas de forma antihoraria, ¿sí? De forma antihoraria. Entonces, ¿qué es lo que yo suelo hacer? Yo incluso a manera de una mejor comprensión digo, aquí tengo la planta, ¿sí? Las orientaciones positivas yo les ubico, digamos ahí ya, digamos ahí y ahí, miren, para cada pórtico, ¿sí? Incluso les digo, la acción sísmica viene en ese sentido, ¿sí? Y si aquí yo tengo mi centro de masas, ¿sí? Aquí tengo mi pórtico 1, miren, tengo mi pórtico 2, tengo mi pórtico A y mi pórtico B. ¿Cómo rotan estos pórticos? Si hago centro en CM, ¿sí? Hago centro aquí respecto a la orientación positiva o aplicación del sismo, miren. Entonces, hago centro aquí, ¿sí? Y para el pórtico 1, miren, aquí se da el brazo de palanca y tengo ahí la flecha, ¿no es cierto? Entonces, da una rotación horaria, ¿sí? Si es horario, negativo, ¿sí? Para el pórtico 1. Para el pórtico 2, lo mismo, el mismo análisis. Miren, el brazo de palanca se da hacia acá y la flecha, la dirección, hace que se dé una rotación horaria. Entonces, si es horario, positivo. Y para el caso del otro sentido, para A y B, lo mismo. Miren, tengo ahí, ¿sí? Se da para A horario negativo y para B antihorario positivo. Ya está. Recuerden esto, ¿sí? Entonces tendría yo ya la matriz, en este caso tendría yo la matriz A. Miren, rapidito, ¿no? 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. ¿Sí? Menos 3, 5, 3, 5, ¿sí? Menos 4 y 4. ¿Cuál es la intención? La intención es llegar a generalizar esta matriz, ¿no es cierto? Sí, por eso hicimos con el gráfico. Entonces, como ustedes saben, la matriz A se puede particionar, ¿sí? La matriz A se puede particionar. Entonces, en función de qué está la partición de la matriz A, ¿sí? Ustedes ven que corresponde a la deformación de cada pórtico, ¿no es cierto? ¿Sí? Es decir, cada pórtico. En el caso de estructuras planas, recuerden, era en función de las deformaciones que tenía cada elemento. ¿Sí? En cambio aquí es de cada pórtico. Como tenemos el pórtico de un piso, simplemente corresponde a una partición fila por fila, ¿no es cierto? Sería algo así. Miren la partición. Fila por fila. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la matriz particionada? Pues en realidad nada complicado para nuestro ejemplo. ¿Sí? Para nuestro ejemplo, fila por fila tendría A, sería aquí. A1, A2, ¿sí? Particionado fila por fila, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros analizamos el A1 que correspondería a la matriz A, ¿sí? A la matriz A para el elemento 1, tendría esta forma. ¿Sí?
Entonces, de esto, nosotros analizamos y decimos, miren, para el pórtico, en este caso de un piso, resultó para cada pórtico, ¿sí?, tener una fila y 3 columnas. Entonces, en forma general, si nosotros hablamos de un AI, es decir, un A para cada pórtico I, ¿sí?, nosotros vamos a tener que las dimensiones, ¿sí?, va a ser NP filas por NP. Sería aquí, tengo 3 columnas por 3 NP columnas. ¿Sí? Les repito, para el pórtico de un piso resultó de una fila por 3 columnas. ¿Sí? Entonces simplemente estas dimensiones le multiplico, ¿sí?, por el número de pisos. Entonces tengo NP, que correspondería al número de pisos, filas, es decir, si tengo más pisos voy a tener más filas. Y como tengo 3 columnas, de la misma manera, ¿no es cierto? Si aumento los pisos, van a aumentar las columnas de 3 en 3. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, pues simplemente puedo yo escribir la generalización. Le voy a poner más acá mejor. Generalización de A, que es lo que se utiliza por lo general para el cálculo y sobre todo en programas, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la generalización de A? Sabiendo que las filas crecen en función del número de pisos y las columnas, en cambio, crecen de 3 en 3. ¿Sí? Esa es la intención. Ahora, como ustedes ven, la primera columna y la segunda columna están compuestos por unos o ceros. Eso vimos, ¿no es cierto? Y como ustedes ven, depende estos unos y ceros de para dónde se hace la deformada elemental, ¿no es cierto? Si en sentido X o en sentido Y. Entonces eso se puede generalizar utilizando, miren, funciones trigonométricas en función de un ángulo. Coseno de alfa, ¿sí? Coseno de alfa. Sería seno de alfa, seno de alfa, seno de alfa. R1, R2, Rn. Sí, y miren, tengo la forma general de AI. ¿Por qué esta forma así, como ustedes le ven en diagonal? ¿Por qué? Porque las columnas crecen de 3 en 3. ¿Sí? Las columnas crecen de 3 en 3. Entonces generalizamos esta matriz A en función del ángulo alfa. Alfa es el ángulo, ¿sí?, que forma la orientación positiva del pórtico respecto al eje X. ¿Sí? Alfa es el ángulo que forma la orientación positiva del pórtico respecto al eje X. Entonces, cuando nosotros estamos con pórticos en el sentido X, ¿sí?, el ángulo alfa respecto al eje X será 0, ¿no es cierto? Son paralelos. Y cuando estoy con pórticos en el sentido Y, este ángulo alfa será 90. Tendría las dos posibilidades si es que yo estoy trabajando con pórticos ortogonales, que esa es la recomendación también, ¿no es cierto? La recomendación que suele darse, trabajar con pórticos ortogonales, ¿sí? Y luego tengo R1, R2, Rn, que corresponden a la distancia desde el origen o centro de masas hasta cada pórtico. ¿Sí? Lo que acabamos de hacer en el ejemplo, ¿no es cierto? Hemos dicho que tienen signo, ¿no es cierto? Hay que hacer rotar la orientación positiva respecto al centro de masas. Si es horario negativo, si es antihorario positivo. Simplemente es eso. Entonces tengo yo la matriz A que me relaciona los dos sistemas. Entonces, ¿para qué me sirve la matriz A? Pues les decía, para calcular la matriz de rigidez espacial, o sea, vamos a encontrar el resultado para la estructura más compleja a partir de las estructuras más simples. Entonces, tenemos nosotros que KE podemos calcular como la sumatoria, ¿sí?, desde I igual 1 hasta el número total de pórticos
del triple producto matricial siguiente. AI transpuesta KLI por AI normal. Mire. Y de esa forma encontramos KL. ¿Sí? Entonces, nos referimos aquí a la sumatoria de cada pórtico. Recuerden cuando nosotros calculábamos K mayúscula de la estructura plana, ¿sí? También teníamos algo parecido a esto, pero ahí ya realizábamos la sumatoria de elemento por elemento. En cambio aquí de pórtico por pórtico. Entonces a eso me refiero, ¿no es cierto? Desde i igual 1 hasta el número total de pórticos. Y aquí miren, AI transpuesta sería del pórtico i, KLI, que correspondería al pórtico i, y AI normal igual al pórtico i. ¿Sí? Y miren, ahí acabo de darles la forma general, recordarles la forma general, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya tendríamos la matriz AI. Tengo la forma general únicamente en función del ángulo alfa. Habrá que ver el ángulo que se forma del pórtico de análisis respecto al eje X. Y la distancia R, desde R1 hasta Rn en función de los pisos, ¿sí? Igual del pórtico en cuestión. Y ya tendría A, ¿no es cierto? Ahora lo que me está haciendo falta es KLI, que corresponde a la matriz de rigidez lateral del pórtico I. Entonces, para calcular KE necesitamos determinar la matriz de rigidez lateral de cada uno de los pórticos. ¿Sí? Es un concepto que también ya lo hemos visto. ¿Sí? Es un concepto que también ya lo hemos visto y vamos también a recordarlo de forma rápida en la segunda parte de la clase. No sé si tienen alguna pregunta o duda al respecto. Jóvenes. ¿Sí? Ya habíamos visto todo esto. Les hago un recuento rápido. Ojalá hoy pueda terminar. Entonces, miren, nos está quedando ahora determinar KL, matriz de rigidez lateral de cada pórtico. Y si yo determino los KL de todos los pórticos que conforman la estructura plana, puedo encontrar KL con el modelo espacial que estamos analizando. Simple, ¿cierto? Bastante simple. Bueno, vamos a hacer ahí una pausa, jóvenes, ¿sí? Y nos conectamos a la segunda parte. ¿Listo? Gracias, ingeniero.